Bien, regresamos con Arlet Beltrán, decana de la Facultad de Economía de la Universidad Pacífico, para hablar sobre el libro La trampa educativa en el Perú, publicado junto a la doctora Yanni Seinfeld. Buenas noches, Arlet, Hola, ¿cómo buenas estás? Noches. Muchas ¿Qué gracias tal? por la invitación. Bueno, la educación en el Perú, todos hemos estado revisando los informes que preparan diversos organismos. El Foro Económico Mundial sitúa la calidad educativa peruana en el puesto 138 de 144. Cuéntanos, por favor, qué luces nos pueden brindar a partir de este estudio. Bueno, justamente lo que nosotros queríamos ver era cuáles eran los determinantes de esa calidad, ¿no? Y la forma de medir la calidad para nosotros ha sido a través del rendimiento escolar. Entonces, teníamos la evaluación censal, que lo que hace justamente es aproximar el rendimiento de los niños a diferentes edades. Nosotros nos hemos concentrado en los primeros grados de primaria y la idea era conectar, ¿no?, este rendimiento escolar con una serie de características tanto del niño como del colegio. Entonces queríamos ver ese enfoque, ¿no?, ese enfoque que ve la educación y el resultado de la educación como un producto que requiere una serie de insumos para lograrse, y los insumos vienen por el lado de la familia o por el lado del colegio. Ustedes hablan del lado de la demanda y del lado de la oferta. Es. Explícanos un poco ambas partes. Primero, sí, tal vez el de la demanda para entender este aspecto, para luego pasar al de la oferta. Sí, o sea, como te digo, nosotros tenemos la visión del rendimiento como un producto, ¿no? Entonces, para producir un bien, tú requieres una serie de insumos, ¿no es cierto? Estos insumos están determinados tanto por el lado de las características que tiene el niño y su familia, nivel de ingreso, el nivel de educación de los padres, ¿no?, las facilidades que tiene para estudiar en casa, ¿no?, como por el lado de la oferta. Y la oferta sería básicamente el colegio y todos los insumos que están alrededor del colegio. Llamémosle la infraestructura que tiene el colegio, el docente, que es importantísimo, fundamental, la gestión del colegio, es decir, el director también es importante, el equipo, los libros, el acceso a servicios, ¿no? Entonces, por eso hablamos de dos lados. La demanda, porque obviamente son las familias las que demandan el servicio educativo, pero ellos también aportan una serie de elementos y variables sumamente importantes para el logro del aprendizaje. Y la oferta, porque es justamente el colegio el que provee, el que oferta el servicio educativo. Ahora, ustedes a lo largo del estudio se basan básicamente en lo que es comprensión de textos y lógico-matemática, los resultados de todos los exámenes, con lo cual imagino yo que para ustedes la variable crítica es la calidad educativa, no así cuántos alumnos están escolarizados, el nivel de alfabetización, etcétera. ¿Me equivoco? ¿O? No, no te equivocas. Lo que pasa es que en cobertura se ha avanzado mucho. En primaria, por ejemplo, podemos tener tasas en algunas zonas del país hasta de 100%. En inicial se ha avanzado menos, pero igual estamos al 70% en promedio, ¿no?, porque hay brechas si uno mira diferentes zonas del país. Y en secundaria también está a un nivel más bajo que primaria, pero digamos en términos de cobertura no estamos tan mal. Pero en términos de calidad es realmente muy malo lo que tenemos, ¿no? Ahora, ustedes parten por asumir que la educación preescolar impacta de manera importante en la educación escolar, cosa que puede sonar obvio, pero no necesariamente lo es. ¿Hasta qué punto tendríamos que retrotraernos incluso a algo anterior, que es la nutrición de la madre en el momento en que lleva al niño, y a partir del nacimiento hasta los 2 o 3 años con lo que tiene que ver con la ingesta de fierro, ¿no?, para que el niño no tenga anemia? Importantísimo, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando también con Yanni sobre lineamientos para la atención de la primera infancia, y hablamos de que el periodo empieza a menos 9 meses. O sea, cuando la madre recién se embaraza, e incluso si te pones a pensar antes de que la madre se embarace, porque el nivel nutricional de la gestante o de la que va a ser la gestante es muy importante, Lo ¿no?, transfiere al niño, claro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, niños con bajo peso al nacer ya nacen con un déficit, ¿no?, con un de menos, digamos, con un demérito para poder lograr, digamos, o alcanzar los logros educativos que uno piensa, ¿no? Y la conexión entre salud y educación es sumamente importante. No la exploramos en ese libro, pero hay una serie de estudios que demuestran que el nivel nutricional del niño es fundamental para garantizar los logros de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son las principales relaciones existentes entre la demanda educativa y los resultados en los exámenes de aprendizaje? Mira, lo que nosotros encontramos cuando hacemos el análisis es que hay unos componentes de oferta y unos de demanda.
Hay una serie de estudios que dicen que el peso de estos dos componentes varía de acuerdo al tipo de país. En los países en vías de desarrollo es importante la oferta y en los países más desarrollados la demanda. Nosotros verificamos eso también en el caso peruano, que los elementos de oferta tienen más o menos una participación del 60% para explicar los logros de aprendizaje y un poquito más de acuerdo al ámbito que estás analizando. Y eso es básicamente por la gran heterogeneidad de escuelas que tenemos. O sea, la dispersión, la diferenciación entre zonas es muy grande, ¿no? Entonces tú tienes escuelas que están teniendo logros de aprendizaje de nivel 2, como los considera el Ministerio de Educación, de más de 80 o 90%, algunos llegan casi a los 100, y otras escuelas que apenas llegan al 1 o 2%. Entonces, esa gran dispersión hace que los factores de oferta sean fundamentales. Ahora, ¿es el nivel 2 el máximo nivel posible? Porque he visto estudios en Europa donde ellos realizan hasta nivel 5. Sí, lo que pasa es que en realidad lo que nosotros exploramos es lo que llaman el puntaje RASH. El puntaje RASH es un método de evaluación de los resultados de la evaluación censal, que en realidad es un puntaje que va de menos infinito a más infinito. Pero lo que hace el Ministerio de Educación para poder, digamos, operacionalizar los resultados es dividirlo en niveles. Si es menor al nivel 1, estos niños ni siquiera han logrado, digamos, las habilidades mínimas para el grado que están siguiendo. El nivel 1 logran las habilidades mínimas y el 2, que es el deseable, logran las habilidades deseadas para el grado. Entonces, lo que nosotros tenemos en el Perú es unas proporciones bajísimas de logro del nivel 2, que en realidad es, valga la redundancia, lo mínimo que deberíamos estar pidiendo. Correcto. ¿No? Acá en la tabla que está en la página 59 vemos que en el rendimiento en comprensión de textos solo logran el 28,7% de los niños el nivel 2, es extremadamente bajo. Y es peor en lógico-matemática, es 13,8%. Sí, y lo dramático en lógico-matemático es que todos estamos muy mal, porque en comprensión de texto se ve de repente algunas diferenciaciones cuando haces el análisis urbano-rural, ¿no? O por ejemplo, familias pobres y no pobres, pero en el caso lógico-matemático prácticamente podría decir que todos estamos muy mal. ¿No? Ahora, cuando uno subdivide la muestra y ustedes lo hacen en tipos de educación, vemos que efectivamente la educación, el tipo de gestión, lo llaman ustedes, ¿no? Vemos que efectivamente la educación privada tiene resultados muchísimo mayores que los públicos en comprensión de textos y mejores, pero tampoco tan mejores en lógico-matemática. Si te das cuenta, lo que pasa en lógico-matemático es que hay una mayor proporción de niños, en el caso de escuelas privadas, que están en el nivel 1, pero el nivel 1 es un nivel, si quieres ponerle de alguna forma, es un nivel mediocre, ¿no? Porque alcanzas digamos, las habilidades mínimas. En comprensión de texto sí se alcanza un porcentaje mayor en el caso de las privadas, pero en lógico-matemático tampoco. Ahora, teniendo presente estos resultados y teniendo presente el ranking de Perú, por ejemplo, el ranking del Foro Económico Mundial, donde aparecemos en el puesto 138, si no fuera por la educación privada estaríamos en el 144. Probablemente, ¿no? Probablemente. Y como te digo, la educación privada tampoco está pasando por su mejor momento, ¿no? Y de hecho lo podemos ver cuando nos llegan los alumnos a la universidad, ¿no? Ahora, hay una migración masiva de, por lo menos en lo que son áreas urbanas, de público a privado, ¿no? ¿Tú crees que eso tenga algo que ver con las mejoras en los rendimientos cuando haces el estudio en tiempo? Porque del 2008 al 2010 hemos mejorado, no sustancialmente, pero en algo, ¿no? Sí, yo la verdad no lo llamaría una mejora. Si tú te das cuenta, prácticamente nos hemos quedado estancados. De repente hay un poquito de mejora en el nivel 1, pero no hay una mejora sustancial. Más bien esto a mí me sorprende, ¿no? Se han hecho una serie de reformas, pero creo que no han sido suficientemente efectivas, ¿no? Sí, de hecho cuando se hizo el aumento de salarios en el gobierno de Toledo, durante esos 5 años se duplicó los sueldos de los maestros, pero la calidad educativa se redujo. Claro, lo que pasa es que no hay una relación directa con el aumento salarial y digamos, la productividad del profesor dentro del aula. Es tal vez lo más relevante del estudio que ustedes realizan, ¿no? Que al final de cuentas son toda una serie de factores que están amarrados a la calidad educativa y no es solo salarios o que los maestros pasen por un test una vez al año, ¿no? Definitivamente. Ahora, ¿cuáles son los aspectos críticos para una educación de calidad?
Mira, yo diría que hay varios, ¿no? Pero nosotros en el estudio hacemos un análisis de diferentes tipos de componentes. Entonces le llamamos, ¿qué pasa si yo te doy más recursos, ¿no? O sea, ¿cómo mejora la calidad de la educación? O si manejo o gestiono mejor esos recursos. Y lo que nos sale finalmente es que es importante los recursos y la gestión, pero el componente de interacción es lo más importante. Es decir, yo efectivamente tengo que darles más recursos, pero gestionarlos mejor. Por eso es que nos parece que tanto el docente es clave, pero también el director del colegio es clave, ¿no? Nosotros estuvimos viendo algunas experiencias hace poco en donde con los mismos recursos, un colegio privado, pero de Fe Alegría, por ejemplo, había obtenido mejoras sustanciales con el cambio de director, porque efectivamente con los recursos existentes la gestión había mejorado sustancialmente. Ahora ahí hay posibilidades de un manejo más flexible de los docentes, ¿no? Que es algo fundamental. Entonces creemos que el componente de gestión es muy importante, dado que ya ha habido un avance en términos de infraestructura, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos luego con Arlet Beltrán para seguir hablando sobre la educación en el Perú. Regresamos. Scotiabank